7:44 en el sol de la mañana. Tenemos aquí en la línea telefónica al doctor Valentín Medrano, destacado jurista. Vamos a conversar con él a propósito de las implicaciones que tiene, jurídicamente hablando, este feminicidio que se cometió ayer en contra de Chantal Jiménez. Buenos días, Valentín, ¿cómo estás, hermano? Muy buenos días, don Eury Cabral, Gracias, hermano hermano. querido. Juan, grato placer, doña Consuelo, gracias. Virgilio, José, todo lo que estén ahí. Ese Valentín el bueno. María Elena. Ese Valentín. Buen día. Buenos días, Él Valentín. está en el tribunal, ¿Es así el que malo o vamos el bueno? rápido. Valentín, desde el punto de vista judicial, Sí. desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, llama la atención en este caso de Chantal dos cosas. La primera, cómo con una vez después toman la medida de dejarlo suelto y dejarlo con su arma. Si esto puede tener implicaciones para las autoridades, decía José que podría ser, queríamos ver si eso es posible. Sí, muchísimas gracias. José es un acucioso investigador de los asuntos sociales, de los asuntos jurídicos, y yo diría que tenía una aproximación a la verdad muy entendible y muy atendible. Sin embargo, yo tengo que diferir en el momento de las posibles causales existentes de responsabilidad, tanto penal como civil, para las autoridades, por una simple razón. Yo tuve acceso, creo que es un documento fiable, al documento que se levantó como acta de las acciones llevadas a efecto por las autoridades policiales que socorrieron a la persona a través de luego de una llamada de asistencia que se le hiciera. En el momento fue arrestada una persona desarmado y desalmado. Esa persona fue conducida al destacamento. Las personas interesadas, las víctimas en una acción pública a instancia privada, no le dieron el seguimiento. Aclaro que la acción pública a instancia privada es aquella que nace de una parte privada y que requiere del seguimiento por parte de la víctima para la prosecución penal. Ocurre entonces que cuando llegan ante el Ministerio Público, lo único que hay es un informe con respecto a una llamada que se hizo sin sustento, porque hubo una presunta discusión entre una pareja. Yo puedo decir que en el 99.9% de las relaciones de pareja se produce en algún momento una discusión. Y esto no necesariamente aterriza en un desenlace fatal, lamentable y luctuoso, como el que estamos viviendo en el día de hoy, que estamos condenando y que estamos sufriendo. Pero el análisis se detiene en una sola realidad, sin ver cuál fue el desenlace final de toda esta tragedia. La gente ve a Chantal como una víctima, y cierto, lo es, una muy lamentable víctima. Eso no debió ocurrir. Pero hay otra persona muerta. No es un asesinato, es un crimen eminentemente pasional, eminentemente... Líder, discúlpame, eso es un asesinato y un homicidio, porque eso él lo planificó. Eso no es un homicidio, no. Eso es un asesinato y un suicidio, porque él planificó todo, engañó al papá para que quitaran la querella, le dijo que se iba para Santiago, le dijo que confiar en él, lo llamó desde allá para que lo calmara, ¿entiendes? Y él planificó todo, inclusive puede tener cómplices, porque él no andaba en el mismo vehículo de él cuando la mató. O sea, eso no es un homicidio, no, eso no es accidental. Él planificó matarla. Nadie ha dicho que es accidental, José. Entonces, si él planificó eso, no le podemos dar un carácter de... Yo te voy a dar la razón en todo. Vamos a aceptar que sí, que fue un asesinato. Porque tú entiendes que hay los elementos constitutivos del agravante penal, que son la premeditación y la acechanza. Exacto. Perfecto, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del resultado con respecto a él. Bueno, ya lo de él es un suicidio, ya eso tenemos que verlo aparte, ¿no? Exactamente. El asesinato normalmente implica la existencia de una persona que se considera imputable o imputado. ¿Podemos nosotros tener un imputado aquí? Claro que no, porque el imputado cegó su propia vida. Entonces, ¿qué lo llevó a él desde el punto de vista emocional a
a cometer esa acción final? ¿Qué lo lleva? ¿Qué tú crees que lo lleva? ¿Qué tipo de repulsa, de autoafectación, de autocuestionamiento lo lleva a él a acabar con su vida? Bueno, ahora mismo eso no es relevante. Él se mata por cobarde. Sí, era un cobarde. Eso no es relevante. Él se mata por cobarde. Eso no es relevante ahora mismo. Lo relevante ahora mismo es saber si las autoridades debieron liberarlo o no. Porque las autoridades saben que hay un protocolo que se firmó en República Dominicana en el 2006 de cómo se debe actuar. ¿Ustedes han visto en salud pública cuando viene un dengue? Los médicos no hacen lo que les da la gana. No, los médicos tienen un protocolo de comportamiento. Manejo, sí. Eso mismo pasa con la violencia intrafamiliar. Los fiscales no pueden decidir por convicción, ni porque el tipo dijo que se va a portar bien. No, es que existe un protocolo firmado en el 2006 de cómo deben actuar. Pero me permite. Sí, adelante, dale. Adelante, Valentín. Vamos a que tú, te voy a poner como fiscal a ti. Te llega a ti el siguiente cuadro. Dicen, tú no sabes quién dice, porque no se presenta la persona, que aparentemente hubo una discusión entre una pareja. Te dicen que muy probablemente hubo un disparo. Te llega una sola persona, la imputada, y esa persona que es imputado, a ti, a José La Luz, le dice, no, pero que yo no he tenido ningún problema, aquí no se ha producido ningún disparo, te llegó sin arma, sin querellante, te llegó sin un testimonio, te llegó sin absolutamente nada que tú puedas retener para construir. Ahora, yo soy el fiscal, ¿verdad? Me llegó Jeremy a mí, yo soy el fiscal. Lo primero que yo hago es, tú no disparaste, hámele un examen a ver si es verdad que no tiene plomo en la mano. Punto número 2, ¿hay antecedentes? ¿Cuántas veces tú le has agredido a ella? Porque el tipo, está esposado. Oye, el tipo está esposado en el destacamento. Si el perfil que tú dices no lo esposan, en la foto que yo tengo, él está esposado en el destacamento. ¿Por qué lo esposaron? Valentín. Entonces, si yo soy el fiscal, lo primero que yo le hago una prueba de plomo, a ver si él tiene plomo en la mano. Y así y segundo, si yo lo voy a liberar, si yo lo voy a poner en libertad, es porque no hay ningún tipo de agresiones anteriores. ¿Cuántos días pasaron, José La Luz, entre esa agresión primaria 2 días y el resultado final? 2 días. 2 días. O sea, ¿tú no crees que una persona deba refrenarse, deba sopesar sus acciones? No. Nosotros en términos jurídicos establecemos que son 24 horas. No, él estaba enfermo y ellos tenían, para protección de él y para protección de ella, las autoridades no debieron permitir que se juntaran en un mismo perímetro. Déjame tomarte tu palabra. Tú dijiste que él estaba enfermo. Sí, claro, está enfermo. Ahora, la pregunta mía, ¿hospital o la cárcel, el lugar a donde deben ser destinados los enfermos? Tú dijiste enfermo. Sí, pero primero, lo primero que tú tienes es que someterlo a él para no darle espacio de actuación. Eso es lo primero. Okay, tú tienes que privarlo de libertad para que después, oye, y yo voy más lejos, hasta que las zonas de su cerebro que activan la violencia sigan activándose, yo no lo suelto. Okay. Para que estemos claros. El derecho no funciona así. Finalmente, de mi parte, en lo que Marielena viene para la pregunta, José. Pero antes de entrar en eso, Medrano, antes de entrar en eso, porque lo bueno de establecer aquí es, según el ordenamiento jurídico de República Dominicana, niños, niñas y adolescentes y mujeres, ¿esa es una acción pública o una acción pública a instancia privada? Eso es lo que yo quiero que tú como abogado nos digas. Adelante, la acción primaria, la originaria. Sí, tú dices de cuando supuestamente... no, pero espérese, para responderle esta pregunta te lo voy a responder de la siguiente manera. Tú dices que tú lo sometieras a prisión. Perfecto. Sí, obviamente tú tienes que someterlo dentro de las 48 horas. Claro. Lo vas a someter ante un juez de la instrucción. Tú vas a solicitar una medida de coerción privativa de libertad. Claro. ¿Qué juez en la República Dominicana te va a conceder una prisión preventiva en un hecho donde no hay víctima? Donde no hay una que no hay víctima. Pero hay agresión. ¿Cómo que no hay víctima? Valentín, Valentín, mi hermano, ¿qué te pasa? José, pero perdóname, José. Escúchame. Valentín, escúchame. Pero no estamos perdiendo. El llevarlo a él y estar frente a las autoridades apresado por una acusación, ahí hay una situación.
Perfecto, señores, pero yo no estoy hablando de supuesto, estoy hablando de que la víctima debió estar presente, José, no es que no hay víctima por sí, te estoy hablando que tú vas a llegar donde el juez a solicitar una medida de coerción privativa de libertad y el juez te va a preguntar a ti cuáles son los elementos. Me lo va a preguntar a mí porque yo soy el fiscal acusador, yo le digo, mire fiscal, este tipo que está aquí, no acepta que una relación se terminó y le tiró un tiro en un pie a ella antes de anoche. Si usted lo deja suelto, usted va a responsable de esa muerte, grábenlo. Así que se le habla a un juez. Míralo ahí, ahora tuviera el tipo, el juez estuviera orgulloso de haberlo dejado preso, el fiscal tuviera, a ese fiscal lo van a votar. Yo no sé qué fue. José, es una valoración subjetiva tuya, José. No, yo me estoy basando en lo que dice, ¿sabe qué? El artículo 147 de la Constitución, búscalo para que tú veas. Okay. Búscalo para que tú veas lo que dice. Es una actitud antijurídica la de ese fiscal. María Elena. Valentín, preguntas que me hago. ¿Se pudo evitar la muerte de Chantal? Número 1. ¿No hubo 2 agresiones anteriores, como nos han dicho, y una versión que está en todos los medios y los periodistas que hemos investigado nos han dado esta versión? ¿No hubo una orden de alejamiento? Y la última pregunta, ¿desconocen fiscales y policías lo que es el círculo de la violencia? Que la propia víctima dice, ay no, él lo hizo sin querer, y se niega y retira la querella, pero pese a eso se actúa, porque eso forma parte del círculo de la violencia. O sea, ¿se pudo evitar eso? ¿No hubo agresiones anteriores, no hubo orden de alejamiento y lo del círculo de la violencia? Totalmente de acuerdo con que se pudo evitar. Ahora, yo desconozco, porque yo parto de los actos a los que he tenido acceso y no puedo inventar otros. De lo que yo he tenido acceso como información, desconozco si habían antecedentes de violencia. Yo lo desconozco. Eso lo dijo el padre de la joven que presuntamente intervino porque ellos le tenían mucho cariño a este muchacho para que se aplacaran la situación. Ahora yo te voy a hacer te voy a dar un dato. En el 98% de las veces que se aplacan las situaciones de familia, no terminan en tragedias mortuorias como la que estamos viviendo. 98% de discusiones que se producen a nivel intrafamiliar. Porque no, hay que ver, tú le estás dando un carácter de discusión cuando el papá de ella está diciendo que él le tiró un tiro en el pie. Eso no es una discusión. José, ¿dónde le tiró un tiro en el pie? Sí, dice su papá. Ella ¿le tiró un tiro al pie o le pegó un tiro en el pie? No, son dos cosas diferentes. Pero está bien, pero es un agresor, hermano, con un arma. Eso es lo que, él, ¿sabe por qué él no se lo pegó? Él no le pegó el tiro porque ella pudo evitarlo y salió del carro huyendo. José, pero eso, las autoridades que intervinieron últimamente, ¿tenían conocimiento de esa realidad? Pero lo que le quedaron fue... No, ¿y por qué lo esposaron a él? ¿Por qué lo esposan? Porque es el protocolo de arresto, como tú. Entonces, si las autoridades no lo saben, ¿sabe por qué? Las autoridades no lo saben porque no quisieron investigar, porque no le importó, porque querían irse de Semana Santa. Si son autoridades de verdad, investigan lo del tiro porque el papá lo dijo. Pero el papá lo dijo ahora. No, el papá lo dijo ahí ahora, el día de la tragedia. Pero después, José, ya la tragedia. Hermano, es que si usted tiene un país que es líder de América Latina en feminicidio y le llevan un caso de agresión con una modelo que es un atractivo sexual y el tipo y ella lo dejó y el tipo dice, si tú me dejas te voy a matar, y ella le está diciendo que fue a su casa porque fue en la casa de ella, no de él. Fue en la casa de ella que él la agredió, por eso se está conociendo en Santo Domingo Este. ¿Cómo el fiscal lo suelta? Yo no entiendo esa vaina. No me hagas lucir mal. Déjame decirte un dato, porque ahora yo podría parecer como una persona que están parando ese tipo situacional. Yo estoy hablando de la realidad. Permíteme, José. El derecho penal resuelve el problema de los feminicidios, José. Es un problema jurídico. José, ese no es el problema, no es jurídico. Eso se llama huida al derecho penal, porque el derecho penal no actúa en la cabeza de la gente. El derecho penal no es la solución a eso. ¿Quién está diciendo eso? Es una respuesta. ¿Y quién está diciendo eso, Medrano? Lo que yo estoy diciendo es que si el fiscal hubiese actuado como con las herramientas que le da la norma que tenemos, ella estuviera viva y él también. Él es responsable, que me demande a mí. El fiscal que atendió ese caso es responsable moral y civil por esa muerte. Dile que me demande a mí.
No es Apuesto que no se atreve. Oye, yo no tengo que decirle a nadie que te mande. Él tenía que buscarlo, para eso es fiscal. ¿Por qué se llama fiscal? ¿Qué significa la palabra fiscal? Fiscalización. Él tenía que buscarlo. Valentín. Que llame aquí al programa él para que se justifique. Que llame. Tiene la fiscalía. Yo no sé quién es, no es personal. Desde tu punto de vista, Valentín. Sí. ¿Tiene la fiscalía responsabilidades por no haber espérate, estamos hablando con él. Por no haber dejado preso al homicida? Para mí no, pero quiero decir lo siguiente. Okay. Para mí no, pero quiero decir lo siguiente. José, si arrestan a la persona, le dan medida de coerción privativa de libertad, y luego la persona obtiene su libertad y mata a la joven, lo único que iba a hacer ese procedimiento era retardar el desenlace final. No es cierto ahora eso. Bien, no es cierto lo que está diciendo. Coño, pero yo tengo que rebatir. Ustedes, o me paro de aquí y me voy. Habla solo, Valentín, me voy. Pero jodan. Es tu maldito debate, dejen que fluya. No jodan. Dejen la vaina que fluya. Es que cada vez que a ustedes no le dicen nada. No, déjenme tranquilo a mí. Hablen con él. José, está bien, pero déjalo hablar con él. Tranquilo. No. Un precedente. Un precedente, José, un precedente. El caso de la abogada muerta en San Pedro de Macorís. La persona estuvo 1 año y pico preso y salió y la mató. Que tomó la decisión, lo que yo dije. Se retardó el asunto, pero se consumó igual, José. Claro, yo lo que te digo es que el problema no es el derecho penal. El derecho penal no soluciona nada, el problema en la cabeza. Yo no le estoy echando la culpa al derecho penal. Claro, porque el agente del derecho penal es el fiscal. Yo le estoy echando la culpa a la autoridad que tenía la responsabilidad de fiscalizar ese caso para que no terminara en tragedia y no lo hizo. No lo hizo. Yo no sé quién es, no sé el nombre, si hombre, mujer, pero no lo hizo. Esa instancia falló. Yo tampoco sé. Y por eso le llamo, le digo a doña Miriam Germán, a Miriam Germán, que revise eso ahí. Porque no es verdad que una persona puede cambiar el procedimiento por el testimonio del padre. Porque está diciendo el papá, Roque, que él fue que le dijo a ella que quite la querella. Y ella fue la quitó. Querella no había. No, yo estoy hablando de lo que él dijo. Yo no estoy hablando de los documentos. Puede ser denuncia, pero no querella. Querella no había. Sí. La querella es un acto procesal que lleva efecto un abogado. Ahí no había querella. Bueno, pero la querella es cuando tú te diriges directamente a alguien. No, denuncia. Denuncia. Un elemento que da fortaleza a lo que dice Valentín y nos lo informa, nos lo da Humberto de este programa. Dice lo siguiente. Sí, Humberto, de aquí de Sol, Humberto. Sí, Humberto Paniagua. Bueno, pero está bien, pero ese es abogado, mire, es abogado. El abogado. Dice Humberto que ella, aportando elementos, ella fue al cuartel y le dijo: todo ha sido un invento mío por celos. Sí. No se hable más del asunto. ¿Entiendes? No más palabras. Coño, pero si eso se puta hermano. ¿Cómo tú sueltas una vaina así? Valentín Medrano. Coño, pero ¿cómo tú lo sueltas así? Te queda igualito, hermano. Virgilio. Ella lo dijo. Virgilio, las autoridades tienen que Hermano, que tú no le puedes creer. Tú la estás revictimizando. Virgilio. Aunque ella lo diga, tú no le puedes creer. Las autoridades tienen que seguir el trabajo. Coño, por abogado. Dios. Y a Valentín Medrano, que es abogado también. Les pregunto a todos ustedes, ustedes no conocen el círculo de la violencia. Coño, por eso ya María Elena le preguntó, ¿tú conoces el círculo de la violencia? Pero yo estoy siguiéndome los hechos. Pero déjame hablar, Virgilio. No importa que ella haya dicho, la mujer llega al hospital, llega la policía, llega la fiscalía con un puñal en el ojo y dice que no fue el marido, que el marido la ama, que ella se cayó y el cuchillo se le entró en el ojo. Eso es negación y es una de las etapas. Solamente hay que hablar con una persona, por ejemplo, como Soraya Lara, Ana Andrea Villacamacho, eso está súper estudiado. Ahora, ¿Qué importa que ella haya dicho que es por celos, que les retiró la querella? Ese era un individuo peligroso. No, tiene que seguir. La ley dice que tiene que seguir. Pero bueno, ese es el síndrome, permítame, ese es el síndrome de Estocolmo, donde la persona se resiste a ver como agresor a su agresor. No, eso no es síndrome de Estocolmo tampoco, Medrano, discúlpame. Eso es simplemente que ella tiene hijos, tiene intereses, tiene miedo. Y por eso ella finge. Eso no tiene que ver con ella no tiene admiración por él, lo que tiene es miedo.
Pero cómo yo compro, cómo yo sé cuando una verdad es verdad, cuando una verdad es mentira. Si tú eres fiscal, investiga. No, pero yo soy abogado. Si te voy a hacer una pregunta. Aquí se imputó en una ocasión a un ex pelotero por el suicidio de una dama en Santiago de los Caballeros, que también era una mujer de esta influencer de las redes sociales, y se le imputó originalmente hasta que apareció un video donde se vio que ella se lanzó sola. Bueno, yo no, ya ese caso no cabe, porque si tú no tienes los elementos, ¿cómo tú lo vas a... Exactamente. Entonces, ¿qué elemento tenía el fiscal? El fiscal tenía el elemento del antecedente del disparo y de que habían terminado la relación. Eso no se habló ahí. Él tenía que investigar porque ese es su rol. Lo que deje esa vaina y ponga un puesto de chimichurri. Con el preso, ¿verdad? Con el preso, ¿verdad, José? Valentín, adelante. Me dijiste que la muerte de Chantal era evitable. Entonces mi pregunta, evitable. recomendaciones que haces para evitar que mueran otras en una situación parecida, Valentín. ¿Qué hay que hacer? No para esta situación, porque esto lamentablemente no se puede resolver. Okay. Pero José La Luz ha tenido un discurso interesante, plausible durante toda su vida, que tiene que ver con el desmonte en la psiquis del ciudadano dominicano del machismo, el criterio de propiedad. Yo escuché a José La Luz una vez diciendo que el hombre sentía, por los regalos que le hacía a la pareja, sentía que era un asunto de su propiedad, que él lo compró, lo calcula todo y lo va sumando. Y lo calcula todo. Y no te pasa la factura si la mujer no se le va. Él pasa factura y si la mujer se le va. Valentín. Entonces es un asunto de formación y de educación, señor, y el derecho penal ni educa ni forma. Es un asunto de la escuela, es un asunto de la escuela, es un asunto de la sociedad, es un asunto de la salud mental. De la salud mental. Ahí hay que poner... Claro, porque eso no es un problema de derecho penal, porque lo meten preso, dura tanto tiempo y va y sale y la mata. ¿Cuál es el entonces, como yo dije, le quitan la pistola, la mata a cuchillazo. Entonces, mi última pregunta. Elogias el planteamiento que hace La Luz, tú estás de acuerdo, pero este cambio de cultura tomará tiempo, 10, 15, 20 años, quién sabe. Mientras tanto, insisto con la pregunta, ¿qué se puede hacer para evitar muertes desde la fiscalía? Puede salir desde la policía, ¿qué hacer? Puede salir de esto, vamos para ver si compaginamos todo. Puede salir de esta situación que de ahora en adelante los fiscales, cuando le lleguen un caso de esta naturaleza o parecida, ya sepan que no pueden pura y simplemente despachar al individuo, sino lo que plantea José, profundizar y decirle, esto es un caso de intención, de interés público, ya no es ni siquiera privado. Porque usted, yo tengo entendido que aunque ella esté diciendo que lo perdona y que él no la va a maltratar y que ya ella, exacto, puede ser que la vuelva a atacar, y yo quiero estar seguro como fiscal de que estoy cumpliendo con un protocolo para tratar de evitar que la mate. O sea, puede salir de este caso esa enseñanza. Adelante, Valentín. A propósito de los protocolos a los que ustedes hacen alusión. Sí. Protocolo. El protocolo dice, José, que en un momento determinado el hombre lo que es remitido a tomar charlas, conductuales. Pero permíteme, a tomar charlas conductuales para moderar cualquier tipo de conducta que sea afectadora. Ahora bien, José, y es a la pregunta de María Elena, que es doña Consuelo, conjuncionándola ambas. Señores, usted no puede crear un problema más grande que el problema mismo que nosotros tenemos. ¿En qué situación queda la familia? Si usted tiene un acto reflejo desde el punto de vista decisional de la persecución penal, que a todo el que le pongan una denuncia porque haya tenido una discusión con una persona hay que mantenerlo arrestado. Yo estoy diciendo, pensemos en el hombre también, porque yo le voy a decir una cosa, yo parto de mi realidad, yo no golpeo a nadie.
yo no he matado a nadie. ¿Por qué yo tengo que ser la consecuencia? Si tú no golpeas a nadie, ni maltratas a nadie, ni amenazas a nadie, un fiscal responsable que haga su trabajo te deja en libertad. Pero si tú eres un tipo, que estás amenazando a tu pareja porque terminó una relación contigo, te dejan preso. Que la estás amenazando, que le estás persiguiendo, que le estás vigilando su casa, todo eso lo hacía Jeremy. El problema entonces el fiscal tiene que investigar antes de dejarte en libertad. Y si no, pasar la responsabilidad al juez para que lo libere él. Cuando tú tomaste conocimiento de que eso pasó, ¿tú sabes cuando tú tomaste conocimiento de que eso pasó? Igual que el fiscal, cuando se produjo el hecho trágico. Porque eso no es fiscal nada. Yo no soy fiscal. Gracias, Valentín. Gracias, hermano. Yo no tengo herramientas. Gracias, Valentín. Abrazo. Bueno, gracias.